El policía lo esposó sin mirar su rango, y cuando escuchó los motores en la distancia, ya era demasiado tarde. Era una tarde cualquiera en una gasolinera del sur de Texas. Calor pegajoso, gente apurada, y un silencio que pronto sería interrumpido por una escena que nadie olvidaría. Un hombre de uniforme militar, de origen latino, es rodeado por agentes locales que no reconocen ni su insignia ni su historia. Lo tratan como a un delincuente cualquiera. Pero lo que ellos no saben es que están a punto de arrestar a un general del ejército de los Estados Unidos. La gasolinera estaba a la mitad del desierto, a unos kilómetros del último pueblo y aún más lejos de la ciudad. A esa hora del día, el sol parecía querer partir la tierra en dos. El calor salía del asfalto como vapor de olla, y todo tenía ese tono anaranjado que antecede al anochecer en las tierras del sur. En medio de ese paisaje calcinante, un SUV negro con vidrios polarizados se detuvo junto a una de las bombas. Se abrió la puerta y bajó un hombre con paso firme pero tranquilo, como si conociera cada piedra del camino. Era alto, de piel tostada y mirada entrenada. Vestía uniforme militar, impecable, con medallas que apenas se asomaban bajo su chaqueta. En el pecho, el nombre bordado en letras doradas, General A. Mendoza. Pero para los que lo vieron ese día por primera vez, solo era un latino más, con cara seria y cuerpo marcado por años de disciplina. Nadie lo saludó, nadie notó su rango, ni siquiera cuando pagó con su tarjeta del ejército, o cuando bajó del vehículo con su arma reglamentaria, perfectamente legal según el reglamento militar. Todo eso pasaría desapercibido, hasta que un error encendiera la mecha. En la tienda, mientras compraba una botella de agua, un empleado lo miró con sospecha. Su mirada fue rápida, nerviosa. Tomó el teléfono sin disimulo, y minutos después, cuando Mendoza regresaba a su auto, 2 patrullas del condado llegaron a toda velocidad, levantando polvo y cerrándole el paso. ¡Manos arriba, ahora!, gritó uno de los oficiales antes siquiera de identificarlo. El general no opuso resistencia. Levantó las manos lentamente, manteniendo la calma. Sabía que, en momentos así, cualquier palabra podía ser malinterpretada, pero los policías no preguntaron, no escucharon, solo vieron su piel morena, su acento latino y el arma en su cintura. Uno de ellos lo tiró al suelo con la rodilla en la espalda, mientras otro sacaba las esposas. ¿Quién te crees que eres, Rambo?, se burló uno, mientras el otro revisaba su SUV, como si estuviera en medio de una redada. Nadie leyó sus identificaciones, nadie miró su insignia, y nadie se preguntó por qué el general no decía nada. Mientras el general Mendoza yacía boca abajo sobre el pavimento caliente, la situación empezó a atraer miradas. Un par de camioneros que llenaban sus tanques dejaron de hablar. Una madre con su hijo se quedó paralizada con la bolsa de hielo en la mano, pero los oficiales no parecían preocuparse. Uno de ellos, el más joven, sacó su celular y comenzó a grabar. Este va directo al grupo de WhatsApp del escuadrón. Van a alucinar con este loco disfrazado, dijo entre risas. El otro, más corpulento y con aire de superioridad, se inclinó junto al oído de Mendoza y susurró con desprecio. ¿Qué hacías con esa arma, ¿No sabes que aquí no estamos en tu barrio? Mendoza, aún en el suelo, intentó hablar. Soy oficial del ejército, general Mendoza. Número de identificación militar, pero no lo dejaron terminar. Uno de los policías le presionó el rostro contra el suelo con más fuerza. Sí, claro, y yo soy el presidente. ¡Cállate! Su acento del sur cargaba con años de prejuicio. Para ellos, el uniforme era solo una imitación, un disfraz barato. No creían que alguien con piel de obrero pudiera portar esas medallas sin haberlas comprado en internet. El oficial al mando pidió refuerzos por radio. No para verificar la identidad del arrestado, sino para revisar si tenía antecedentes. Debe tener algo. No se viste así sin esconder algo. Mendoza seguía sin moverse, más por estrategia que por temor. Conocía las reglas del juego. Sabía que cada palabra suya sería usada en su contra si no era respaldada por una voz con más poder. Pero el problema era ese. Ahí, en ese terreno polvoriento, su rango no valía nada. No había una oficina militar, ni un tribunal castrense. Solo un par de policías armados hasta los dientes, convencidos de que estaban haciendo su trabajo, y que el tipo al que aplastaban contra el suelo era, como mínimo, sospechoso.
Este país se está yendo al demonio, murmuró uno, mirando a Mendoza con desprecio. Ya cualquiera se pone un uniforme. En esos momentos, mientras uno de ellos llamaba para pedir autorización de traslado, el otro comenzaba a abrir el maletero del subway. Mendoza levantó la cabeza apenas unos centímetros. «Ahí no puedes tocar. Contiene equipo clasificado», dijo con voz firme. El oficial se detuvo solo un segundo y luego rió. «¿Clasificado? ¿Qué tienes ahí, un ovni?», y siguió hurgando. Pero lo que esos agentes no sabían era que ya habían cruzado una línea muy peligrosa. El general Mendoza permaneció en silencio por unos segundos más, mientras el sudor le bajaba por la frente y el calor del asfalto le quemaba la mejilla. Podía escuchar los pasos del oficial dando vueltas alrededor de su SUV. Escuchaba las risas, los murmullos, incluso el clic del celular grabándolo. Pero entonces respiró hondo y con voz firme y clara dijo algo que congeló el ambiente. «Oficial Martínez, deje de tocar ese compartimiento. Está bajo la custodia del Departamento de Defensa y usted no tiene la autorización necesaria». El silencio fue inmediato. El oficial que lo tenía inmovilizado lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, retrocediendo un paso sin siquiera darse cuenta. Mendoza giró apenas la cabeza. «Porque lo llevas en la placa y porque hace 5 minutos activé el protocolo de seguridad en mi vehículo. Todo está siendo transmitido en tiempo real al Pentágono. Cada palabra, cada gesto». El oficial del maletero soltó el asa. El aire cambió. De pronto, ya no era solo un sospechoso. Ya no parecía tan absurdo que llevara un uniforme auténtico. Mendoza aprovechó ese instante. Se sentó lentamente, las esposas aún en sus muñecas, y los miró directo a los ojos. ¿Saben lo que significa el código Sombra Eco 22? Porque ustedes acaban de activarlo. Uno de los oficiales tragó saliva. El otro miró a su compañero sin saber si reír o asustarse. Mendoza no esperó respuesta. Ese código se emite cuando un oficial de alto rango es retenido sin justificación en territorio nacional. En menos de 10 minutos, el Comando Sur ya tiene mi ubicación. Y ustedes, bueno, ya están en sus archivos. Los policías dieron un paso atrás, inquietos. Uno tomó su radio, pero dudó. El otro simplemente murmuró: «Esto es una broma, ¿verdad?». Mendoza giró el rostro hacia la carretera. «¿Escuchan eso?», dijo con un tono casi solemne. A lo lejos, se oía un zumbido grave, casi imperceptible, que iba creciendo. Motores, muchos, y venían directo hacia ellos. Los motores se acercaban con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No eran autos comunes, no eran patrullas locales. Era un convoy militar. 2 Humvees seguidos por una camioneta blindada con insignias del ejército. Se detuvieron en seco frente a la gasolinera. Del primero bajó una mujer con uniforme de coronel. Tenía el rostro severo, el paso decidido y un documento en la mano. Detrás de ella, 3 soldados armados y otro oficial con una tablet en tiempo real. «¿Quién está al mando de este operativo?», preguntó. Su voz cortó el aire como una espada. Los policías se miraron entre sí, mudos. La coronel no esperó. Señaló al general aún esposado y con voz firme declaró: «Ustedes acaban de detener sin orden judicial ni causa probable al general de división Alejandro Mendoza, comandante del 4º Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos». El oficial Martínez intentó interrumpir. «Nos pareció sospechoso. No se identificó. No se identificó porque ustedes no le permitieron. Porque le gritaron, lo esposaron y lo trataron como a un criminal por el simple hecho de no parecerse a su idea de un general estadounidense». Los soldados ya estaban rodeando el área, recogiendo imágenes, grabaciones de cámaras de seguridad e incluso tomando declaraciones a los testigos. Mendoza se puso de pie con ayuda de uno de sus hombres, aún con las marcas rojas de las esposas en las muñecas. «Ahora sí», dijo con tono calmo pero letal, «revisen el video de la tienda. Verán que entré, saludé al cajero, pagué y salí. Ningún altercado, ninguna amenaza. Y sobre el arma, está registrada, aprobada y forma parte de mi equipo oficial». El otro oficial, temblando, preguntó: «¿Y el compartimiento trasero?». Mendoza lo miró fijo. «Contiene mapas estratégicos del Comando Sur, con rutas de evacuación en caso de catástrofes naturales. Acceder sin autorización no solo es ilegal,
Es un delito federal. Los policías empezaron a retroceder, tropezando incluso con la acera. La coronel sacó el documento que llevaba y lo mostró frente a todos. Aquí está el permiso de operación encubierta que Mendoza llevaba consigo. ¿Ven esta firma? Es del secretario de Defensa. La incredulidad se tornó en pánico. Y todavía faltaba lo peor. Justo cuando los policías pensaban que el desastre había alcanzado su punto máximo, uno de los soldados se acercó a la coronel con expresión de urgencia. «Coronel, encontramos algo en el sistema de la gasolinera», dijo, entregándole una tablet. La coronel frunció el ceño, tocó la pantalla y un video comenzó a reproducirse frente a todos. La imagen mostraba al general Mendoza ingresando tranquilamente al local, saludando con educación al empleado y tomando una botella de agua. Pero apenas él se giraba para dirigirse a la caja, el cajero sacaba su teléfono y hacía una llamada. Lo que sorprendió a todos no fue el gesto, sino lo que dijo. «Sí, hay uno de esos. Tiene uniforme, pero se nota que es de los nuestros, ya sabes, moreno, con cara de saber cosas. Tiene un arma, sí. Mejor mándales de una, antes que se largue». El sonido se escuchaba nítido, demasiado claro para negar. La coronel pausó el video y giró lentamente hacia el empleado, que aún estaba dentro del local, viendo desde la ventana. «Señor, ¿quiere que reproduzcamos el resto? Porque hay más». Incluso usted reconociendo que no vio nada sospechoso, pero queriendo prevenir problemas. El empleado dio un paso atrás, empalideciendo. Afuera, los policías estaban paralizados. Ya no había duda. El arresto no fue un error. Fue un acto de prejuicio, motivado por la apariencia y no por los hechos. El general Mendoza, aún tranquilo, miró al oficial Martínez. «¿Recuerda cuando me dijo que parecía un tipo peligroso?», preguntó. «Ahora sabrá lo peligroso que es juzgar a alguien por su cara, cuando su historia podría salvarle la vida». La coronel se giró hacia sus soldados. «Presenten cargos preliminares por detención ilegal, abuso de autoridad y violación de protocolo militar. Y tomen copia de todo esto, lo vamos a necesitar en la corte». Martínez intentó defenderse. «No sabíamos quién era, solo actuamos por precaución». «¿Precaución?», interrumpió Mendoza. «¿O prejuicio?». Una mujer del público que había estado grabando todo con su celular gritó: «Ahora se hacen los inocentes». Pero bien que se rieron cuando lo tiraron al piso. El ambiente se llenó de tensión, de rabia contenida, de verdad afilada. Y mientras todo eso pasaba, desde el cielo comenzó a sobrevolar un helicóptero militar. La historia estaba lejos de terminar. El helicóptero descendía lentamente, su sombra cubriendo la gasolinera como un manto oscuro de advertencia. El sonido de las aspas golpeaba el pecho de los presentes, pero el silencio era aún más fuerte. Todos los ojos estaban puestos en él, en ese hombre de uniforme, piel morena y mirada de acero, que acababa de ser humillado y ahora era reverenciado. El general Mendoza se levantó del borde del vehículo donde había estado recibiendo atención médica. Caminó unos pasos hacia el centro del lugar y alzó la voz, no con rabia, sino con una claridad que cortaba como cuchillo. «No estoy aquí solo por mí», dijo, mirando al oficial Martínez. «Estoy aquí por cada joven latino al que han empujado contra una pared solo por usar gorra, por cada mujer que ha sido llamada sospechosa por hablar otro idioma, por cada veterano que, después de servir a este país, es visto como amenaza en su propio barrio». Las palabras calaron hondo. Algunos bajaron la mirada. Otros no pudieron dejar de grabar. «El problema no es que no reconocieron mi rango», continuó. «El problema es que no imaginaron que alguien como yo pudiera tenerlo». La coronel observaba en silencio. Sabía que lo que estaba diciendo ya no era un discurso, era una declaración histórica. Mendoza dio un paso más. «Hoy me tiraron al suelo con una rodilla en la espalda como si fuera escoria. Pero no es la primera vez, porque antes de ser general, fui soldado. Y antes de ser soldado, fui un niño en un barrio donde la policía pasaba más tiempo vigilándonos que protegiéndonos. Ustedes creen que la guerra está afuera, pero está aquí mismo, en cada mirada de sospecha, en cada prejuicio disfrazado de protocolo». El público estaba en shock. Nadie interrumpía. «Este uniforme no me hace mejor que nadie, pero tampoco debería hacer falta para que me traten como ser humano». Entonces, giró hacia los soldados, hacia las cámaras, hacia todos.
Si el uniforme es lo único que impide que te pisoteen, entonces este país no necesita más soldados, necesita más conciencia. El helicóptero giró sobre el lugar, como si reafirmara cada palabra con su estruendo. Y Mendoza, sin elevar la voz, dejó caer la frase que sellaría todo. El enemigo nunca fue externo, siempre estuvo en la forma en que nos miramos. Cuando todo terminó, cuando las patrullas locales fueron retiradas por orden directa del comando militar y los policías puestos en custodia para su evaluación interna, el general Mendoza no celebró. No levantó los brazos en señal de victoria, ni gritó como un hombre que había vencido. Solo se sentó en el borde del maletero de su sub, mirando el horizonte con los ojos llenos de algo que no era rabia, era tristeza. Uno de los soldados jóvenes, con acento tejano y cara de no tener más de 20 años, se le acercó con una botella de agua. «General, lo siento, no por hoy, por todo lo que ha tenido que cargar». Mendoza lo miró, aceptó el agua y solo asintió. Poco después, llegó una camioneta con placas diplomáticas. De ella bajó una mujer de cabello gris, delgada, con la mirada encendida por la angustia. Su madre. Se acercó sin decir palabra y lo abrazó. Mendoza no dijo nada, pero por primera vez dejó caer una lágrima. Ella le susurró: «Te vi en las noticias. Sabía que esto pasaría algún día, que tu piel hablaría más fuerte que tu rango». A su alrededor, la multitud seguía grabando, pero ahora no por morbo, sino por necesidad de conservar el momento, porque sabían que lo que presenciaban no era solo una historia individual, era un espejo de un país que aún no ha aprendido a mirar sin juzgar. Antes de irse, Mendoza se giró hacia una periodista que le pedía una última declaración. Solo dijo: «Si esta historia sirve para que un solo joven deje de ser tratado como criminal por cómo se ve, entonces valió la pena». Y se subió a su vehículo, con la frente alta, el uniforme manchado y el alma más limpia que nunca. Porque a veces, para cambiar un sistema, basta con que uno solo se atreva a no agachar la cabeza. El video se hizo viral antes de que el general terminara de cruzar el límite del condado. No tardó más de unas horas en estar en todas las redes sociales, acompañado de frases como «héroe tratado como delincuente» y «cuando ser latino pesa más que tus medallas». Las imágenes del arresto, del discurso y sobre todo del abrazo con su madre se convirtieron en símbolos. Algunos lloraban, otros se indignaban y muchos, por primera vez, entendían lo que significaba ser juzgado antes de ser escuchado. En la televisión, los comentaristas debatían: ¿cómo es posible que un general del ejército sea humillado de esa forma en su propio país? ¿Qué nos dice esto sobre la policía local? ¿Estamos entrenando a nuestros agentes para ver amenazas donde no hay? Pero más allá del ruido mediático, lo que más retumbaba era el eco de las calles. En los barrios latinos, los jóvenes compartían el video con orgullo. «Él sí nos representa», decían. En las escuelas, los maestros reproducían el discurso de Mendoza como parte de una clase sobre derechos civiles. Y en las estaciones de policía, se abrían investigaciones internas. El alcalde del condado convocó una rueda de prensa de emergencia. «Lamentamos profundamente lo ocurrido y tomaremos las medidas necesarias para evitar que se repita». Pero ya no bastaban las disculpas. El daño estaba hecho. Y esta vez había pruebas, rostros, voces, una verdad grabada desde todos los ángulos. El general Mendoza recibió llamadas del secretario de Defensa, del Congreso, incluso del presidente. Todos le ofrecían respaldo, reconocimiento, recompensa, pero él solo respondió con una frase: «Yo no quiero medallas por sobrevivir a una injusticia. Quiero que ningún otro tenga que hacerlo». Mientras tanto, el oficial Martínez y su compañero eran suspendidos, no solo por abuso, sino por desobedecer protocolos que, irónicamente, existían precisamente para evitar ese tipo de detenciones. La investigación se volvía nacional. Y cada nuevo dato que salía solo reafirmaba una cosa: no fue un error aislado, fue un reflejo de algo mucho más profundo. La historia del general ya no era solo suya, era de todos. Días después del incidente, en una audiencia especial en el Capitolio, el general Mendoza fue invitado a testificar. Se paró frente a senadores, cámaras y una nación entera que aún intentaba procesar lo que había sucedido.
Su voz seguía siendo tranquila, pero esta vez cargaba con la fuerza de millones. Lo que viví no fue un accidente, fue un síntoma. Y lo más peligroso de los síntomas es ignorarlos, porque el cuerpo social empieza a pudrirse desde dentro. La sala quedó en silencio. Un senador veterano bajó la mirada. Otro murmuró: «Gracias por su servicio, general». Pero Mendoza no estaba allí por elogios. «Un uniforme me protegió, pero ¿qué protege al que no lo tiene? ¿Cuántas veces más un ciudadano común tendrá que probar su humanidad antes de ser tratado como tal?» A raíz de su testimonio, se aprobó una comisión especial para revisar protocolos de actuación policial en zonas rurales. Se iniciaron programas de reentrenamiento con énfasis en prejuicio racial. Y por primera vez en mucho tiempo, se hablaba en voz alta de algo que muchos vivían en silencio: el racismo institucional disfrazado de procedimiento. Mientras tanto, la figura de Mendoza trascendía los cargos y los rangos. Universidades lo invitaban a Patton a hablar. Comunidades organizaban vigilias en su nombre. Y los veteranos latinos, por primera vez en décadas, se sentían visibilizados. En una escuela de Arizona, una niña de 8 años presentó su tarea de historia con un dibujo: un hombre moreno en uniforme abrazando a su madre. Lo tituló Mi héroe. Cuando la profesora le preguntó quién era, la niña respondió sin dudar: el general que les enseñó a no tener miedo por cómo se ven. Pero no todo eran aplausos. Algunos sectores más conservadores lo acusaban de exagerar, de politizar un malentendido, de dañar la imagen de la policía. Mendoza nunca respondió con odio, solo repetía: la verdad no necesita permiso para incomodar. Y mientras su historia recorría el país, un nuevo movimiento comenzaba a surgir, impulsado por una frase que ya se había vuelto himno: si este país necesita soldados, que también aprenda a respetarlos, sin importar el color del uniforme ni de la piel. Pasaron semanas, luego meses. La historia del general Mendoza ya no era solo un evento aislado. Se había convertido en símbolo, en cicatriz, en lección. Pero para él, la vida no se detuvo. Volvió a su base, a su rutina, a sus hombres. Y aunque la herida física había sanado, la marca emocional seguía allí, recordándole cada mañana que su lucha apenas comenzaba. Una tarde, al salir de una charla con jóvenes cadetes, se detuvo a mirar una placa en la entrada del recinto militar. Decía: valor, honor, justicia. Mendoza sonrió con amargura. 3 palabras, y aún nos cuesta aplicarlas fuera de estas paredes, murmuró. Pero en ese instante, una joven recluta se le acercó. Tenía acento mexicano, uniforme nuevo, y los ojos llenos de admiración. General, y gracias por lo que hizo. Por nosotros. Mendoza no respondió con palabras, solo asintió, con esa mirada que dice: sigue tú ahora. Esa noche, escribió una carta que fue publicada en varios medios. No era un comunicado militar, era una reflexión. En ella decía: servir a este país no debería implicar tener que defenderse de él. Y si mis medallas no bastan para que me crean, que al menos mi historia sirva para que crean en otros. La carta se volvió viral, y en cada rincón del país, desde escuelas hasta cuarteles, surgieron murales, pancartas y proyectos educativos inspirados en su testimonio. Había nacido una nueva conversación, y esta vez ya no era solo sobre militares, era sobre humanidad, porque al final no se trataba de un arresto, ni siquiera de un general. Se trataba de todos los que caminan recto, y aún así son empujados, de todos los que cumplen las reglas, pero son juzgados por sus raíces, y de todos los que, alguna vez, se sintieron invisibles, hasta que alguien habló por ellos. Si esta historia te tocó, compártela, porque el respeto no debería depender de un uniforme, sino de la dignidad que todos llevamos puesta.